¿no? También vamos a tocar algunos temas relacionados con los reactantes de fase aguda y en la segunda parte, la segunda hora, vamos a hablar de algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Fundamentalmente el electroforesis de proteínas, ¿no? Que son importantes también para hacer un estudio, un seguimiento, ¿no? Diagnóstico, obviamente, de todo proceso inflamatorio, ¿no? Y algunas entidades asociadas con algunas entidades clínicas. Bien, eh, para empezar, en cuanto al proceso inflamatorio, bueno, este proceso puede ser agudo o crónico, ¿no? Dependiendo del tiempo de duración del proceso. Sin embargo, es importante recordar desde el punto de vista histórico cómo ya hace 30 años antes de Cristo, ¿no? Celsus había hecho algunas observaciones en cuanto al proceso inflamatorio, caracterizándolo con la presencia de estos componentes que ya son clásicos: rubor, dolor, calor y tumor, ¿no? Para hablar de un proceso inflamatorio, se definía así, como la aparición de estos signos, ¿no? Los llamados signos cardinales de Celsus. Bien, eh, ¿a qué se refería pues el rubor? No era el cambio de coloración, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, un cambio de coloración debido básicamente por una vasodilatación periférica en la zona afectada. Incremento de volumen, tumor le llamaba, bueno, un tumor, incremento de volumen, ¿por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cómo hay algunos cambios celulares que inducen a un drenaje del líquido intravascular hacia el intersticio, ¿no? Ocasionando este incremento de volumen. Calor, también, obviamente como hay un incremento de la irrigación sanguínea en el área afectada, hay un incremento de la temperatura, ¿no? Dolor, también por la compresión de los terminales de los filetes nerviosos, ¿no? Produce este dolor. Por último, también había pues, cambios y alteraciones en la función, ¿no? Del órgano al cual estaba afectando este proceso inflamatorio. Estos signos cardinales hasta ahora tienen vigencia, ¿no? Aun cuando la interpretación, ¿no? El trasfondo que preside estos cambios han cambiado tremendamente gracias a la biología molecular, ¿no? Sin embargo, los siguen vigentes, ¿no? Eh, el proceso inflamatorio entonces se define como una respuesta fisiológica, puede ser localizada o sistémica, ¿no? Cuya función es protectora, ¿no? Su finalidad, eliminar los agentes causantes de la lesión celular, puede ser microbios o toxinas, ¿no? Así como también remover las células o tejidos necrosados, ¿no? Entonces, esta es una eh, definición, ¿no? Eh, en donde siempre van a haber dos elementos que participan: mediadores, ¿no? Solubles o químicos, y los componentes celulares. No se puede conseguir un proceso inflamatorio sin analizar estos mediadores. Bueno, es un gráfico en donde básicamente está expuesto los elementos, ¿no? El agente, la noxa, ¿no? Que va a inducir a un proceso inflamatorio, ¿no? Un objeto punzocortante que introduce patógenos, ¿no? Al interior del organismo. Estos patógenos, bacterias, envían señales bioquímicas que se constituyen en alarmas, ¿no? Que conforme van ingresando y diseminándose al interior del organismo, del tejido afectado, van siendo detectadas por los componentes, los elementos formes, ¿no? De la respuesta natural, ¿no? Que comienzan a desarrollar una serie de eventos que conducen a aproximarse, acercarse y fagocitar a los patógenos. Pero no solamente agentes extraños pueden producir procesos inflamatorios, también hay elementos propios de nuestro organismo
que pueden producir procesos inflamatorios. Ejemplos típicos, la artritis reumatoidea, en donde una respuesta inmunológica dirigida contra nuestros propios tejidos va a desencadenar esta, este evento, ¿no? Vamos a hacer un test acá, como la membrana sinovial normal, su celularidad y como cuando hay una respuesta reumatológica, una sinovitis reumatoidea, la célula incrementa y es la característica de estos procesos. Bien, entonces el proceso inflamatorio como mecanismo general puede iniciarse por cualquier agente biológico, sean estos virus, bacterias, hongos, parásitos, agentes físicos o químicos, ¿no? Traumáticos, ¿no? Una lesión por aplastamiento, por ejemplo, puede producir también un proceso inflamatorio. Proceso degenerativo de tipo autoinmune, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, también pueden estar dentro de este grupo de los mecanismos por el cual se desencadena el proceso inflamatorio. Siempre es bueno recordar también la presencia de complejos inmunes. Esto también es importante recordar, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en otras clases, cómo es que estos complejos inmunes cuando no son eliminados, ¿no? Nuestro organismo elimina estos complejos inmunes por dos mecanismos, vía renal o los macrófagos que los destruyen y fagocitan, ¿no? Cuando ninguno de estos dos elementos lo puede identificar, quedan complejos inmunes dentro de nuestro organismo y comienzan a depositarse en diferentes membranas, sobre todo las membranas basales de los tejidos, ¿no? Y ocasionar un mecanismo inflamatorio en la cual intervienen elementos humorales y celulares que en un intento de eliminar esos complejos depositados, ¿no? Generan un proceso inflamatorio. La forma básica del proceso inflamatorio, eh, ya hemos dicho, hay una forma aguda, puede durar desde minutos a varios días, ¿no? Su característica es la formación de exudados, ¿no? La crónica puede durar días o años, y la característica fundamental que encontramos acúmulo de macrófagos y linfocitos. Hay destrucción y reparación de tejidos, formación de nuevos vasos de pequeño calibre, la angiogénesis, ¿no? Y en caso de que haya una destrucción celular y no pueda repararse estas células dañadas, no puedan ser reemplazadas por otras nuevas, eh, son reemplazados por tejido fibrótico, ¿no? Se produce la llamada fibrosis. Bien. A grandes rasgos, el proceso inflamatorio va a atravesar por cuatro fases, ¿no? Hay una fase vascular, en la cual transitoriamente hay una vasodilatación, ¿no? Para pasar después a una fase leucocitaria inicial que dura de 1 a 2 horas. Características es encontrar polimorfos nucleares, eosinófilos, basófilos, plaquetas, ¿no? Células de la respuesta natural o inmediata, ¿no? En una tercera fase, la fase leucocitaria tardía, que puede durar de 12 a 24 horas, donde solamente vamos a encontrar presencia de macrófagos y polimorfos nucleares como células predominantes. En una cuarta fase, si el proceso no se resuelve, puede desencadenar un proceso inflamatorio crónico, ¿no? En la cual vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, fibroblastos, ¿no? En la eventualidad de que la reposición de células destruidas no haya sido posible, ¿no? Bien. En cuanto a los mediadores, es importante recordar, ¿no? Estos mediadores, las llamadas interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, los elementos más importantes son estos, ¿no? Algunos eicosanoides, ¿no? Derivados del desprendimiento del ácido araquidónico, ¿no? De la plaqueta sobre todo. Histaminas y serotoninas, ¿no? Factor de necrosis tumoral ya hemos mencionado, las quininas, ¿no? Estos son los mediadores más importantes y son los que explican el componente local de todo proceso inflamatorio o el componente sistémico, ¿no? Eh, no podemos dejar de mencionar que también eh, esta respuesta, esta presencia de mediadores influyen en una serie de mecanismos, ¿no? Eh, que permiten explicar ese eje adrenocortical hipofisiario
e hipotalámico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria, también participan. Y el mediador más importante aquí es el cortisol, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, sea este local o sistémico, hay liberación de cortisol, que va a desarrollar una serie de respuestas en el proceso inflamatorio, pero suscitado siempre por estos mediadores que se comienzan a liberar progresivamente, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, en el componente local hay vasodilatación, transudación, agregación plaquetaria, se comienzan a formar coágulos espontáneamente, microcoágulos, ¿no? Que no tienen mayor importancia, salvo la localización local, ¿no? Se acumulan neutrófilos y macrófagos, ¿no? Como elementos de respuesta inmediata, ¿no? Liberación de proteasas y otras enzimas, que son los que van a activar los mecanismos de coagulación, el complemento, básicamente el complemento, pero también hay otros mecanismos como el sistema hemostático, ¿no? Formación de más mediadores, ¿no? Estimulación de los fibroblastos, que también obviamente pueden producir también interleuquinas, ¿ya? Esto como componente local. Como componente sistémico también, si este proceso es mucho más generalizado, va a haber fiebre, dolor, vamos a encontrar leucocitosis, se secretan algunas hormonas, ya el complemento se observa que hay un gran incremento, de tal manera que puede ser ya identificado por el laboratorio, ¿no? Y también la cascada de la coagulación también participa en este mecanismo de activación. El hierro y el zinc comienzan a disminuir. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay una redistribución de estos metales en un intento de eh, bloquear la actividad de los citocromos de las bacterias, ¿no? Entran en acción un conjunto de eh, elementos bioquímicos cuya finalidad es secuestrar estos elementos, fierro y zinc, ¿no? Y derivarlos a una forma de almacenaje, sobre todo en hígado, ¿no? Transferencia de aminoácidos del músculo al hígado. También aquí es importante recordar cómo es que los reactantes de fase agudo comienzan a incrementarse, ¿no? Pero para ello es necesario que haya un nuevo patrón biosintético en el hígado a partir de aminoácidos que tienen que derivarlo de otros órganos que no lo van a necesitar, como es el músculo, por ejemplo, para llevarlos al hígado y formar estos famosos reactantes de fase aguda. Para finalmente, como hemos visto, aumentar pues, la concentración de estos reactantes de fase aguda, ¿no? Bien, entonces estos son los componentes básicos del proceso inflamatorio que cuando se ven desde el punto de vista dinámico van a conducir a la muerte celular, necrosis o a un proceso de reparación, ¿no? Si es que el proceso inflamatorio ya ha sido finalmente controlado. ¿Cuáles son las células que participan en el proceso inflamatorio? Básicamente se agrupan en dos zonas, las que están circulando en el árbol vascular y aquellos que atraviesan el árbol vascular y se comienzan a localizar en los tejidos, ¿no? Los elementos circulantes tenemos básicamente el linfocito, que van a constituirse en los productores de inmunoglobulinas, lo que conocemos también como anticuerpos, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Eh, También producen citoquinas, ¿no? También tenemos a los neutrófilos, que son los que van a identificar inmediatamente a los agentes patógenos, ¿no? Ya hemos visto cómo ellos tienen sus receptores, ¿no? Que les permiten rápidamente ensamblarse con algunos eh, componentes, a ver un momentito, algunos componentes proteicos de estos patógenos, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes cuando hemos hablado de receptores de reconocimiento de patrones? Están ahí presentes en los tejidos, perdón, en las células, como los neutrófilos, ¿no? Estos receptores se ensamblan
con algunas proteínas que exponen esos patógenos, ¿no? No son sino los patrones asociados a proteínas moleculares, a moléculas de estos patógenos. Bien, también tenemos los eosinófilos para cuando hay procesos de tipo parasitario, por ejemplo, ¿no? Basófilos, que tiene que ver con aquellos elementos, respuestas de aminas vasoactivas. Las plaquetas, cuya finalidad básicamente refiere que es activar el mecanismo de la coagulación con la finalidad de fijar, ¿no?, a estos elementos invasores. En cuanto a la localización tisular, los monocitos que están en circulación atraviesan las paredes celulares por un mecanismo de diapéresis también y van a migrar a diferentes lugares. Los basófilos de igual manera, ¿no? Y vamos a encontrar un conjunto de células que también participan en el proceso inflamatorio, pero ya en los tejidos, ¿no? Los llamados mastocitos o células cebadas, macrófagos, células endoteliales que están en los tejidos, en los vasos de pequeño calibre. Antiguamente se pensaba de que las células endoteliales solamente cumplían en los vasos la función de pared que impedían la extravasación de sangre. No, estos son elementos activos que participan en la producción de un conjunto de moléculas del proceso inflamatorio. Los fibroblastos, que también hemos visto, van a participar cuando el proceso se hace crónico, ¿no? Produciendo una malla de fibrina en las áreas en las cuales ha habido destrucción masiva de células y que no han podido ser reemplazadas, ¿no? Bien, entonces aquí es importante recordar, a ver, en proceso inflamatorio agudo, lo que va a ocurrir, hay alteraciones en el calibre de los vasos, hay una vasodilatación, ¿no? Dura unos cuantos segundos, pero rápidamente hay una vasoconstricción. Sin embargo, es importante mencionarlo, vasodilatación transitoria. Cambios estructurales en la microvasculatura, que va a permitir la transsudación, es decir, el pasaje de líquidos del intravascular hacia el intersticio. Emigración de polimorfos nucleares y su eventual acumulación en el área lesionada, ¿no? Estos elementos que van a participar activamente en el proceso inflamatorio van a explicar lo que ya hemos mencionado: calor, rubor, tumor, ¿no? Bien, en relación a la alteración del flujo de vaso vascular y el calibre de los vasos. Bueno, en primer lugar, se inicia con gran rapidez, ¿no? Hay una vasoconstricción transitoria que inmediatamente pasa a una vasodilatación, ¿no? La microvasculatura se vuelve más permeable, por lo tanto va a haber exudación. Si hay vasoconstricción, va a haber éstasis, ¿no? Y hay un proceso de marginación. ¿Qué significa esto de marginación? Miren, vamos a ver más adelante cuando hablemos de la serie blanca, los leucocitos, cuando ellos salen de médula ósea, un grupo, el 50% de los leucocitos que salen a sangre periférica, comienzan a adherirse en los vasos de mediano calibre. Es lo que le llaman el pool marginal de depósito, a diferencia del pool circulante, que es lo que medimos en laboratorio. ¿Cuántos leucocitos hay en un individuo sano? De 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Ya ese es el pool circulante. Pero un 50% está adherido a vasos de mediano calibre. ¿Qué sucede cuando hay un proceso inflamatorio? Ya les había mencionado que hay una respuesta, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis y corteza adrenal, que liberan cortisol. Ya, este cortisol permite precisamente lo siguiente, que los leucocitos que están libres, ¿no?, comiencen a producir un fenómeno de eh, adherencia a los endotelios, vasos de pequeño calibre. Ojo, ya estamos hablando vasos de pequeño calibre.
Si le dije que el pool marginal de depósito está en los vasos de mediano calibre, en el proceso de marginación en la microvasculatura, ¿no? En la microvasculatura se debe a la presencia de incremento de concentración de cortisol. ¿Ya? Bueno, solamente para mencionar la diferencia, miren, en la figura de arriba, cómo está la celularidad en los vasos capilares. Observen cuando hay un proceso inflamatorio, cómo se dilatan los vasos capilares, cómo incrementa la celularidad, ¿no? Es un esquema que siempre es bueno grabarse para determinar la diferencia, ¿no? En un proceso inflamatorio de un tejido normal. Bien, hablemos ahora de la permeabilidad vascular. En primer lugar, hay sustancias vasoactivas, la histamina, bradicinina, leucotrienos, que van a inducir la contracción de células endoteliales. Y si hay contracción de células endoteliales, el espacio entre endotelio y endotelio se va a incrementar, ¿no? Hay retracción de estas uniones, también suscitados por el factor necrosis tumoral y la interleuquina 1. En caso de que haya lesión endotelial directa, sea por necrosis o esfacelación de células endoteliales, se desprenden, ¿no? Entonces, también va a inducir el incremento de la permeabilidad vascular. También hay lesión endotelial dependiente de los leucocitos, ¿no? Se eh, comienzan a producir eh, lesiones vasculares, pero a nivel de vénulas y capilares, pueden ser pulmonares, ¿no? En, en relación a los cambios celulares en el proceso inflamatorio, en primer lugar, miren, ya habíamos dicho que los leucocitos, los neutrófilos se pegan a los vasos de pequeño calibre. Ese fenómeno le llaman marginación. ¿Ya? Y comienza el fenómeno de rodamiento, que no es otra cosa que comenzar a adherirse, no tanto adherirse, sino entrar en contacto con las membranas celulares, para lo cual hay algunos marcadores, ¿no? En la cual estos leucocitos se van ensamblando progresivamente uno tras otro y les permite seguir avanzando, ¿no? A lo largo de la capa endotelial, ¿no? Eh, Ayudados también por el fenómeno de quimiotaxis, en la cual el neutrófi- el neutrófilo va identificando algunos elementos que le inducen a seguir eh, desplazándose a esa zona, ¿no? Cuando empiezan a llegar las primeras moléculas que tienen esa propiedad quimiotaxista, los neutrófilos también tienen receptores para estos elementos, ¿no? Y eso es lo que les permite orientarse en qué dirección se encuentran estos elementos quimiotácticos, estas sustancias quimiotácticas, ¿no? Y mientras mayor sea la concentración, mayor identificación a cargo de los neutrófilos, ¿no? Y por lo tanto se van dirigiendo en la dirección en donde hay mayor concentración de estos patógenos, ¿no? Eventualmente, una vez identificados los patógenos, hay un fenómeno de fagocitosis, de granulación de las enzimas que facilitan la fagocitosis, ¿no? Y que no está controlándose adecuadamente pueden ocasionar lesiones tisulares, ¿no? Inducidas por los mismos polimorfos nucleares. Bueno, ustedes observan, este es el rodamiento, ¿no? Hay algunos, miren acá, unos elementos pintados de color verde. Son proteínas de membrana de los neutrófilos. Y observen ustedes acá cómo el endotelio también tiene su exposición de una proteína de membrana, que lo que va a ocasionar es que se ensamble, ¿no? Se ensamble, ¿no? Comienza a formar una unidad integral que le permite seguir rodando.
hasta encontrar un espacio intercelular, ¿no? Que le permite entonces penetrar al intersticio, fenómeno de diapéresis se llama esto, ¿no? Eh, el complemento también comienza ya a activarse, ¿no? Se han formado algunos marcadores, C3A, C5A, ¿no? Histaminas, quimoquinas, ¿no? Que son señales que, repito, viajan, ¿no? Se adhieren al patógeno, lo que facilita entonces su fagocitosis. Entonces aquí está lo que hemos definido, ¿no? Proceso de marginación en la periferia del vaso, rodamiento mediado por la unión de moléculas de adhesión llamadas selectinas, ¿no? Puede ser de tipo leucocitarios o endoteliales, ¿no? Que van a expresarse en la superficie del polimorfo nucleares y también de las células endoteliales. Hay otras selectinas P que se expresan por células endoteliales y plaquetas. De esta resultante, entre quién la que predomina es que se va a dar el fenómeno de rodamiento, fagocitosis, diapedesis y fagocitosis. Entonces las moléculas endoteliales se van a unir a las integrinas de los polimorfos nucleares, ¿no? Las moléculas de adhesión que se encuentran en las células son las siguientes: el ICAN-1, que es una molécula de adhesión intercelular, y la BCAM-1, molécula de adhesión de células endoteliales. En relación a la quimiotaxis, su activación, bueno, es producido por agentes quimiotácticos. ¿Cuáles son? Productos bacterianos, por ejemplo, algunos productos de tipo soluble que se encuentran con un extremo N de formimetionina, ¿no? Componentes del complemento sérico, el C5A, producto del metabolismo del ácido araquidónico, que va a producir leucotrienos, B4, y algunas citoquinas, especialmente de la familia de las quimiosinas, entre las cuales destaca la interleuquina 8. Bien, y en la fagocitosis ahí se forma una especie de un espacio cerrado, ¿no? Al interior del cual comienza a haber liberación de enzimas lisosómicas. Pero primero hay un fenómeno de reconocimiento y de unión de las partículas al polimorfo nuclear fagocitante. Ese fenómeno se llama opsonización. ¿Ya? Hay un fenómeno de inclusión y formación de la vacuola fagocítica, ¿no? Y dentro de esa vacuola se produce la descomposición del material ingerido y la muerte eventual de la célula. Bien, habíamos dicho que también pueden suceder lesiones tisulares inducidas por polimorfos nucleares. Eso se da que hay liberación de enzimas lisosómicas dentro del fagolisosoma y que se puede volcar eventualmente al espacio extracelular. ¿Ya? Los leucocitos activados van a liberar productos del metabolismo del ácido araquidónico. El araquidónico es una molécula que se encuentra formando parte de la membrana plaquetaria, del endotelio también, ¿no? Pero si hay daño, se van a liberar este ácido araquidónico, ¿no? Cuando se produce una lesión endotelial, un daño tisular, hay liberación de ácido araquidónico. Bueno, acá algunos mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿no? Que son una serie de moléculas que intervienen en el proceso de inflamación, producidos directa o indirectamente por células que intervienen en el proceso, y de los cuales a partir de ahí se derivan otros factores humorales. Mediadores de inflamación pueden ser primarios o presintetizados. Se encuentra ya en el nacimiento en las personas, también se dividen de origen celular o humoral. Los mediadores secundarios son todos de origen celular y cuya producción empieza cuando se inicia la inflamación. ¿Ya? Mediadores primarios de origen celular. Bueno, tenemos los derivados de polimorfos nucleares, elastasa, colagenasa, lactoferrina, capepsina, G,
y la proteasa neutra. ¿Ya? La elastasa va a degradar la elastina, como dice su nombre, ¿no? De la matriz celular. La colagenasa desnaturaliza el colágeno. La lactoferrina sí tiene una buena importancia porque lo vamos a ver siempre más adelante. Mire, la lactoferrina es un competidor de la transferrina. ¿Ya? Este es secretado por neutrófilos macrófagos. Entonces, ¿en qué consiste su competencia? Compite con la transferrina por su afinidad con el hierro. Entonces, la transferrina lo que hace es quitar el hierro a la lactoferrina, ¿no? Y es un mecanismo también, como repito, de eh, alterar o influir negativamente en el desarrollo de la cascada de la citocromo oxidasa en las bacterias, ¿no? Bueno, otros derivados de polimorfos nucleares tenemos pues, también las quimioquinas, ¿no? Responsables de atraer polimorfos nucleares a los sitios requeridos. ¿Ya? Aquí la interleuquina 8 es el marcador por excelencia. Miren acá los mediadores producidos por macrófagos y linfocitos. Tenemos factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, relacionada con la fiebre, elevación de temperatura, que va a estimular los elementos termorreguladores en el hipotálamo. La interleuquina 12, el factor activador de las plaquetas. Algunos eicosanoides más importantes, como la prostaglandina y los leucotrienos, ¿no? Estos tienen su derivación a partir de las plaquetas que están siendo activadas. Bueno, acá es importante recordar, por ejemplo, cómo la concentración del factor de necrosis tumoral puede llevar a una activación del proceso inflamatorio, ¿no? Hasta producir shock, si es que las concentraciones salen fuera de control. Ustedes observan acá como cuando hay una baja concentración menor de 10 a la menos 9 mol de factor tumoral, la inflamación es de tipo local, pero cuando ya comienza a incrementar su concentración, ya hay un efecto sistémico a nivel del cerebro, se traduce en fiebre, ¿no? Habíamos dicho que el hipotálamo tiene unos núcleos paraventriculares, en los cuales ahí están su asiento de los eh, receptores de la termorregulación. Si se comienza a juntar en el hígado responde produciendo a partir de ese fenómeno reactante de fase aguda, ¿no? Hay una reprogramación de la actividad del hígado para dedicarse más a producir reactante de fase aguda. Y eventualmente en médula ósea se va a traducir en una leucocitosis, ¿no? Si el factor de necrosis tumoral sigue aumentando, ya puede llegar al shock, ¿no? Puede llegar a un shock cardiogénico. Se activan los complementos, se activa la coagulación, comienzan a producirse depósitos de fibrina, ¿no? En el hígado prácticamente se ha dedicado ya a formar reactante de fase aguda, ¿no? Y en este caso su función de la glucogenólisis eh, es venida menos y por lo tanto se puede traducir en una hipoglicemia. Bueno, el paciente puede chocar, ¿no? Puede chocar, entrar en shock. Un shock cardiogénico, un estado de hipoglicemia, debido a que el hígado se dedicó fundamentalmente a producir reactante fase agudo y no a las otras funciones que también son importantes, ¿no? Bueno, hemos hablado acá de las citoquinas. ¿Qué cosas son las citoquinas? En primer lugar, vamos a detallar las acciones, ¿no? De esta molécula. En primer lugar, están producidos por macrófagos y linfocitos en respuesta a la presencia de microorganismos y otros antígenos. Perdón. Van a mediar y regular la reacción inflamatoria y las reacciones inmunes. Su acción, ya hemos visto, puede ser local o sistémica, depende de la concentración, ¿no? Van a inducir la síntesis y la actividad de otras citoquinas. Van a unirse a receptores de membrana específicos, ¿no? Y la parte más importante
inducen cambios en la expresión genética en las células blanco. ¿Ya? Hay un reordenamiento genético ahí. Y estas son las propiedades de la citoquina, pues, ¿no? Cuando se dirigen contra uno mismo, tiene una actividad autocrina. Cuando se va a dirigir hacia células vecinas, tiene una actividad paracrina. Pero cuando ya es un problema de mayor alcance, ¿no? Van a estimular el hipotálamo, ¿no? Para que también comience a activar algunos mecanismos proinflamatorios. Y esta actividad se llama actividad endocrina. Observa usted cómo el factor de necrosis tumoral tiene su origen en estas células. Miren, monocitos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, natural killer, mastocitos, células endoteliales. Es decir, no hay células que no estén presentes aquí produciendo reactantes de fase aguda. Células presentadoras de antígeno, APC, fibroblastos. Bien, todos ellos pueden activar el mecanismo de respuesta aguda, ¿no? Frente a un proceso inflamatorio. ¿Y esto que producen hacia dónde lo dirigen? Hacia células blancas. Por ejemplo, puede ser el linfocito T, polimorfos nucleares, macrófagos, células endoteliales, osteoclastos, fibroblastos, hepatocitos, células tumorales. Son influidas por las células específicas de la respuesta humoral. Y van a las células blancas, que pueden ser también linfocitos T, ¿no? Es decir, pueden ellos influir sobre células de su misma especie o de otro lugar, ¿no? De otro tejido. La interleuquina 1 de igual manera tiene el mismo mecanismo. Y con esto llegamos al tema de los principales efectos de la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Miren, esto sí no debe volverse nunca. Bueno, tiene que ver con la formación de reacciones de fase aguda. Actúan en el endotelio también para que produzca su respuesta frente al proceso inflamatorio. Efectos en los fibroblastos y efectos en los linfocitos. La reacción de fase aguda, ojo, miren, hay que distinguirlo mejor dicho de las proteínas de fase aguda, son distintas. Reacciones de fase aguda. Se caracteriza por fiebre, incremento de sueño, anorexia, aumento de proteína de fase aguda, efectos hemodinámicos, leucocitosis y neutrofilia. ¿No? Aquí son identificados rápidamente por medio de pruebas de laboratorio, como la reacción en cadena de la polimerasa, fibrinógeno, proteínas A del amiloide y otros. Mediadores secundarios de origen celular. Ya, aquí estamos hablando ya mediadores producidos por fibroblasto, producidos por endotelio vascular, producidos por el hígado. En el hígado tenemos la proteína C reactiva, fibrinógenos, proteína A sérica amiloide. Hay otras proteínas como el C3 del complemento, céluloplasmina de optoglobina y antiproteasa alfa 1. Bueno, estas son las mediadores humorales de tipo primario. Vienen las proteasas plasmáticas, el sistema de complemento, el sistema de cinina, el sistema de coagulación y fibrinólisis. ¿Qué podemos hablar del complemento? Bueno, son un grupo de proteínas plasmáticas que son activadas por microorganismos y promueven su destrucción e inflamación. Bueno, acá este concepto es falso, por si acaso. Dice, las proteínas de complemento están normalmente inactivas, son activadas bajo condiciones particulares, generando productos que median varias funciones. Realmente todas las proteínas de complemento están en actividad permanente. Lo que pasa es que su actividad no era posible detectarlas por laboratorio. Pero ahora sí, ya es posible, se puede decir que hay actividades
que antes se creían que estaban inactivas, pero no, están muy activas, ¿no? Y esto puede dar fe los estudios de biología molecular en relación a los procesos inflamatorios. Son las tres vías clásicas del complemento, que es importante también ustedes lo tomen en cuenta. La vía clásica, cuando es activada por complejos de tipo inmune, es como una cascada, ¿no? Eh, la vía de la lectina, que básicamente se usa para cuando hay sospecha de bacterias, ¿no? Hay otras vías alternas que obedecen al reconocimiento de estructuras extrañas en la superficie. Bueno, aquí tiene usted las tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía de la lectina, la vía alterna. Todos ellos desembocan de C2, C4 a C3. Y de C3, esta fracción de complemento, junto con el 5, el C5, van a formar el complejo de ataque de membrana, unas estructuras tubuloides que comienzan a penetrar los poros de las células, ¿no? Y obviamente comienzan a producir entonces una especie de fuga de líquido, ¿no? Bueno, y aquí llegamos a lo restante de fase agudo. Miren, las proteínas, la inmensa cantidad de proteínas están producidas por el hígado. Después, en ese mismo orden, las estructuras no, endocrinas también intervienen, ¿no? En proteínas relacionadas pues, con mecanismos metabólicos, ¿no? No debemos olvidarnos también que eh, los linfocitos también producen algunas inmunoglobulinas, ¿no? Sin embargo, en este caso no es el tema, solamente vamos a referirnos a los reactantes de fase agudo que están producidos por el hígado, ¿ya? Entonces acá la primera cuestión que hay que subrayar como importante es que la respuesta hepática de fase aguda se caracteriza por una alteración radical en el patrón biosintético de hepatocitos, ¿ya? En otras palabras, cuando vino un linfocito T a estimular este linfocito T llamado linfocito T citotóxico, eh, lo que va a suceder aquí es que cuando se encuentra con algún linfocito auxiliar, va a inducir a que se comiencen a formar las células efectoras de la respuesta inmune, pero para eso tiene que modificar su código genético, ¿ya? Entonces, la respuesta hepática de fase agudo se va a caracterizar por una alteración radical del patrón biosintético de los hepatocitos. Algo así, ya no produces esta proteína, vas a producir más estas otras, ¿no? Los hepatocitos incrementan la síntesis de la serie de proteínas plasmáticas. A esto se llaman reactantes de fase agudo positivos. En cambio, los hepatocitos disminuyen la síntesis de algunas otras proteínas, entonces la concentración disminuye y se denominan reactantes negativos de fase aguda. Mira, aquí tiene una relación, es importante que lo tomen en cuenta. Reactantes de fase agudo positivos son aquellos que se incrementan cuando se desencadena todo el mecanismo de respuesta inmune, ¿no? Mira, reactante de fase agudo positivo. Tenemos a la cabeza de toda la proteína C reactiva, su marcador es bien importante, ¿ah? Aunque acá debía ha puesto también la procalcitonina, que prácticamente le sigue, ¿no? a la proteína C reactiva en cuanto a respuesta inmediata, ¿no? La procalcitonina, por si acaso, tiene mejor performance para evaluar procesos virales, no así la proteína C reactiva. No hay mucha concatenación entre la gravedad del cuadro
y la necesidad de realizar esta prueba, ¿no? Bueno, también tenemos como restantes fase 2 positivos la proteína sérica del amiloide, la autoglobina, de repente ya lo conocen ya porque este se encarga de neutralizar a esos glóbulos rojos que se han hemolizado. Tenemos el fibrinogen, que también es un retante fase agudo eh, de, de alta respuesta. Hasta 3 veces su concentración puede incrementarse. También están los factores de complemento, la ceruloplasmina, la glicoproteína 1, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 antiquimiotripsina. En cambio, los factores restantes fase 2 negativos están primero la albúmina, pero albúmina, transferrina, la ApoA1 y la fibronectina. Mire acá, una cinética de los restantes fase 1 positivo. Miren, el- la proteína C reactiva y la amiloide sérico A, frente a un proceso inflamatorio, pueden incrementarse de 100 a 1000 veces, ¿no? En cambio, aquellos que se incrementan de 2 a 4 veces, tenemos alfa-1 glucoproteína ácida, alfa-1 antitripsina, alfa-1 quimiotripsina, aptoglobina y fibrinógeno. En cambio, aquellos que se incrementan solamente 0,5 veces, que es equivalente, decir, al 50% de su valor normal, tenemos la ceruloplasmina y la factor de complemento. Y los restantes fase 2 negativos están ahí nuevamente, albúmina, transferrina, ¿no? Bien, acá sí es importante recordar que estos restantes fase agudo tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Ejemplo, restantes fase agudo tipo 1. Por si acaso los dos son positivos, ¿ah? Pero uno es de tipo 1. Entonces tenemos la proteína C reactiva, la proteína A sérica del ambulante, también tenemos la glicoproteína alfa 1, ¿no? Su regulación corre a cuenta de la síntesis estimulada por citoquinas del tipo interleuquina 1. La citoquina del tipo interleuquina 6 tiene también eh, un efecto potenciador, ¿verdad? Se complementan entonces la interleuquina 1 con la interleuquina 6. Pero miren lo que pasa con los restantes fase agudo de tipo 2. Aquí tenemos el filinógeno, alfa-1 antitripsina, tenemos la autoglobina, la hemopexina, ceruloplasmina. Todos ellos disminuyen su concentración. ¿Para qué? Eh, no, perdón, este retante fase agudo tipo 2. Este, su regulación, por si acaso, también es positivo, ¿ah? O sea, se incrementa, sino que acá está regulado de un modo distinto. Su síntesis está estimulada por la interleuquina tipo 6. Mira, mientras que la reactante fase 2 tipo 1 estaba por la interleuquina 1, esta es por la interleuquina tipo 6. ¿Ya? Y mire la siguiente característica. Es inhibido por la citoquina tipo interleuquina 1. Mira qué diferencia, ¿no? Mientras que en el otro lado, reactante fase 2 tipo 1, la interleuquina 6 estimula. En cambio, el reactante fase 2 tipo 2, la interleuquina 1 va a bloquear, va a inhibir la acción de estas citoquinas, ¿no? Eh, Estas moléculas. Bueno, acá algunas características más importantes, el rotante fase agudo, la proteína C reactiva, capaz de precipitar polisacáridos de microorganismos, se va a unir siempre a todo polisacárido, fosfolipos y policationes, ¿no? Eh, Incide en la opsonización y generación de factores quimiotácticos.
Se une a la cromatina del tejido necrótico e incrementa la velocidad de remoción por fagocitosis. Activa la vía clásica del complemento. El componente amiloide A. Mire, por si acaso, el componente amiloide A, para que lo entiendan bien, cuál es la porción que se desarrolla ante un proceso inflamatorio en el ser humano. Pero hay que considerar, ¿no? Es una familia de proteínas codificada por 4 genes, ¿no? El SAA1, el SAA2, ¿ya? Que van a participar en la de fase aguda. Eh, las lipoproteínas asociadas con HDL3, ¿no? Desplazando al ApoA1, actúa entonces el componente amiloide, ¿no? Miren, acá también inducen la fiebre inducida por factores de causa tumoral, inhiben, un efecto modulador entonces. También inhibe la activación plaquetaria inducida por trombina. Favorece la captación de HDL por macrófagos e inhibe la captación del HDL, la lipoproteína de alto peso, densidad de alto peso, no, lo inhibe su captación por el hepatocito. Glicoproteína ácida alfa 1. Miren, esto está distribuido, lo vamos a ver más adelante en el proteinograma electroforético, pero recordar, la glicoproteína ácida alfa 1 constituye el 30% de las alfa 1 globinas. El 50% va a estar glicosilada. Va a inhibir la interacción de plasmodio con células con la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Inhibe la agregación plaquetaria y actúa como una antiproteasa. Va a favorecer el crecimiento de fibroblastos. En cuanto a la aptoglobina, son el 25% total de las alfa 2 globinas. Entonces, es la constitución de aptoglobinas, ¿no? Ubicadas en esa franja. Bueno, se va a combinar con los glóbulos rojos que han sido lisados, ¿no? En el foco inflamatorio, para ser eliminado por el mecanismo macrófago fagocítico. Va a modificar la síntesis de prostaglandinas. Tiene actividad antiproteasa y bacteriostático. Puede llegar hasta suprimir ese proceso de diferenciación clonal, ¿no? Y por lo tanto nos podemos quedar sin anticuerpos. También va a suprimir la quimiotaxis de los monocitos. Bien, ¿qué podemos decir de fibrinógeno? Está ubicado en la betaglobulinas, ¿no? Va a actuar en la agregación de algunos microorganismos con propiedades opsonina. Bueno, va a bloquear la actividad de diferenciación de las células T y quimiotáxica de los macrófagos. Actúa en esa actividad, ¿no? Y va a formar la matriz de fibrina que sirve de anclaje a otros productos bioquímicos. A ver, aparte de esto, también tenemos la céluloplasmina. La céluloplasmina es una alfa-2 globulina, una proteína ligadora de metales, importante para el transporte del cobre, y va a tener un papel muy importante en la eliminación de radicales libres del oxígeno, ¿no? La inactiva bajo la forma de un anión superóxido. Bien. Componentes de complemento, bueno, tenemos el B, el C, CD4, ¿no? Posee capacidad de ozonización, propiedades quimiotácticas, vasodilatación, etcétera, etcétera. Función del complemento. A ver.
Acá es importante describir un poco del PCR, ¿no? Su importancia, ¿no? En algunas enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, elevación importante del PCR se da en la vasculitis sistémica, artritis reumatoidea, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, eh, atropatías de tipo psoriásica, síndrome de Retier, enfermedad de Crohn. Mire, si ustedes se dan cuenta, todas estas entidades clínicas, la elevación prácticamente es lo más visible en esos momentos, ¿no? Una elevación importante. Entonces, si estamos ante estos cuadros clínicos y está muy elevado la velocidad de sedimentación o la presencia de reactante de fase agudo, ¿ya? Entonces, aquí es importante recordar que hay bastante necrosis tumoral, ¿no? En cambio, obsérvense cuando la elevación no es muy importante, es apenas escaso, ¿no? Caso de lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, esclerosis sistémica progresiva, colitis ulcerosa. Miren, la tuberculosis, miren también, dice una elevación poco importante. Entonces, ¿qué significa? Si hay una elevación poco importante, ¿realmente vale la pena hacer el PCR en este tipo de pacientes? Si tiene poca elevación, yo pienso que sí hay otro mecanismo de donde se visualiza mejor el proceso inflamatorio. En cambio, acá nos deja en la duda cuando estos cuadros clínicos no elevan mucho eh, la concentración de PCR, pero que se elevan, pero no mucho, ¿no? Yo preferiría ahí no solicitar este tipo de pruebas para este tipo de pacientes. Bien, cuando hay una fase tardía de la inflamación, ya comienza a haber procesos de cicatrización, fibrosis, angiogénesis, ¿no? Entonces estamos ante un caso de inflamación crónica. Los macrófagos van a fagocitar restos celulares, producen citoquinas y otros mediadores, como la fibronectina, por ejemplo, que va a controlar la producción de fibroblastos, ¿no? Puede intervenir en la modificación de la matriz celular, ¿no? El efecto básico aquí es la formación, la modificación de la matriz celular. En este caso se forma un granuloma, ¿ya? Y este granuloma después va a ceder paso a procesos de fibrosis, ¿no? Bueno, entonces acá miren el esquema de formación de granuloma, una reacción inflamatoria donde los macrófagos son el principal componente celular, en primer lugar, primero los macrófagos, después cambian su morfología, se transforman en células epiteloides porque se fusionan a varias células, encontramos células con varios núcleos, ¿no? Que luego se transforman en células gigantes multinucleadas. Y aquí es importante porque alrededor del núcleo de macrófagos se produce una capa de linfocitos y fibroblastos en proliferación que sintetizan proteínas, ¿ya? Bueno, entonces el granuloma inflamatorio en los procesos crónicos va a comenzar cuando los monocitos son atraídos por quimiotaxia al área inflamatoria. Estas células se transforman en macrófagos inflamatorios, forman agregados que van a constituirse en un granuloma inicial. Si el agente desencadenante de esta inflamación es una bacteria con lípidos estimuladores de la activación de macrófagos, entonces van a sintetizar localmente citoquinas que además lo van a activar in situ.
Entonces, dice, estos aumentos de tamaño y forma se constituye un granuloma epiteloide. Entonces, si el estímulo es muy vigoroso y persistente, se forma una zona necrosada, posiblemente por sustancias nocivas provenientes del macrófago. Puede ser radicales de oxígeno, proteasas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá, este es un cuadro sinóptico. Mire, si hay persistencia del estímulo inflamatorio, ¿no? En los radicales libres que se forman, bueno, van a ayudar a la degranulación específica de neutrófilos, siempre y cuando concurran algunos mediadores, ¿no? Como los leucotrienos, por ejemplo, ¿no? El linfocito CD4 necesita el interferón gamma para permitir una función de macrófagos o reclutamiento de más monocitos, ¿no? Todas estas condiciones crean el granuloma, ¿no? Bien, hasta acá el proceso inflamatorio. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguno, doctor. Ya. Hacemos un break de 5 minutos, ¿ah? Y regresamos ya con proteinograma electroforético. Por si acaso he colgado las clases, están colgadas, ¿ya? Muchas Doctor, gracias, doctor. Ya, ok. Vamos a continuar en 5 minutos la segunda clase, proteinograma electroforético.